Vamos a darle lectura del versículo 17 al 19. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Hay temblores que no sacuden la tierra, pero temblores que sí sacuden el alma. No suenan como truenos, pero hacen ruido por dentro. No destruyen edificios, pero han derrumbado corazones. Tiemblan las emociones, tiemblan las relaciones, tiembla la esperanza. Y hasta parece que la fe también está a punto de colapsar. Y es ahí en medio de ese temblor que sientes tú en tu vida, que Dios te quiere lanzar una pregunta a tu corazón el día de hoy. ¿Todavía confiarás en el Señor? No es una pregunta teórica, es una pregunta real. ¿Confiarás aunque no haya respuesta inmediata? ¿Confiarás aunque no haya provisión? ¿Confiarás aunque esa persona no cambie? ¿Confiarás aunque el campo esté vacío? ¿Confiarás aunque la salud está débil? ¿Confiarás aunque tus oraciones estén en silencio? Hay quienes siguen asistiendo a la iglesia, pero por dentro se sienten solos. Siguen cantando, pero ya no tienen fuerza. Por dentro están cansados de luchar. Quizás, tal vez tú estás ahí en este momento con un aunque, así como dijo Habacuc, con un aunque clavado ahí en el pecho. Aunque me lastimaron, aunque me fallaron, aunque no sé cómo voy a resolver las cosas. Y es que en esos dolores, de esos dolores que no los cuentas tú ni con tus palabras, hay procesos que se viven en el secreto, lágrimas que se esconden detrás de una sonrisa. A veces no es el asunto financiero, el asunto económico, en veces es el asunto espiritual. A veces es el corazón el que está temblando por dentro de ti. Y es justo ahí como Habacuc pudo tomar una decisión. Habacuc dijo: aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa palabra de Habacuc no es una resignación, eso es confianza en el Señor. Eso es una fe que ha sido quebrada, pero no ha sido destruida. Es una fe que se sostiene en lo que no mira, que se sostiene en lo que está creyendo. Este mensaje no es solo para enseñarte, es para que resucite algo que hay dentro de ti. Es para recordarte que Dios es digno de confianza, aun cuando no entiendes lo que Él está haciendo. Él no te ha soltado. Él sigue escribiendo una historia en tu vida. Y aunque todo esté temblando, déjame decirte, amado, aún con ese aunque, Él permanece firme. Aunque tú sientas que todo está temblando por dentro y por fuera, puedes mantenerte firme si decides confiar en el Señor. Este mensaje es para almas que están cansadas, para corazones que están confundidos, para quienes siguen caminando, aunque parezca que caminan entre las ruinas. Y si hoy, amado, decides volver a confiar en el Señor, tienes que aprender más allá de lo que te falta. Tienes que aprender a ver que nunca se ha alejado Dios de ti. Aunque no veas fruto, confía en lo que el Señor te prometió. A veces los problemas no son los que vemos.
en vez de los problemas son los que dejamos de ver. Cuando el corazón está herido, cuando el corazón está cansado, la fe se empieza a nublar y lo único que notamos es lo que nos falta. La oración no respondida, la relación que aún no se ha restaurado, el trabajo que quizás no ha llegado, o el proceso que tal vez estás pasando y que todavía no puede terminar. Y eso, amado, hace que poco a poco dejes de confiar. Habacuc no era ajeno al dolor. Él estaba viendo el campo sin frutos. Él estaba viendo que estaban los establos vacíos. Él estaba viendo que no había aceite, que no había uvas. Pero aún así, amado, Habacuc decidió confiar en lo que Dios había prometido. No en lo que sus ojos estaban viendo, porque él miraba nada más una desolación, miraba todo mal a su alrededor. Y él no se puso su confianza en lo que él estaba viendo. Él puso su confianza en el Señor, en las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Lo que ves puede cambiar, pero las promesas pueden permanecer y van a permanecer para siempre. Las promesas del Señor son eternas. Lo que tú miras, lo que miras físicamente, se puede acabar, puede haber, no puede haber, pero las promesas del Señor siempre van a estar en nosotros, siempre van a estar en nuestra vida, pero tenemos que aprender a agarrar esa palabra para nosotros. Habacuc miraba los campos vacíos, miraba las higueras que no tenían flores, las vides estaban secas, no había ganado, los establos estaban vacíos, no había vacas, no había nada. Era un escenario de pérdida. Era un escenario de un estancamiento, de tiempos donde no había fruto. Todo alrededor de Habacuc era como para que él dijera, no vale la pena confiar. Yo mejor me voy a hacer a mi manera egoísta de vivir. Irse fuera de la voluntad del Señor. Pero sin embargo, Habacuc no se fijó en su vista, se fijó en la fe que él tenía, la fe activa en el Señor. Habacuc no se quedó atrapado en lo que estaba viendo. Él sabía que las estaciones cambiaban, que lo que hoy no florece, mañana puede darte fruto, que lo que hoy está seco puede volver a vivir si Dios quiere. Porque la escasez, amado, la escasez es temporal, pero déjame decirte que la fidelidad del Señor es eterna. El error de muchos, amado, el día de hoy, es que están confundiendo un momento con el destino. Hay personas que están tomando decisiones eternas basadas en las cosas temporales. Pero los que confiamos en el Señor, debemos aprender nosotros, amado, a decir, a lo mejor tengo un problema, estoy pasando un proceso, pero mi fe está basada en el Señor. Yo voy a confiar en el Señor a pesar de lo que mis ojos están viendo. Tal vez tú el día de hoy estás viviendo una relación rota. Tal vez tienes una puerta que está cerrada, que a lo mejor no se ha podido abrir. A lo mejor tienes tú una oración que no ha sido contestada todavía por el Señor. Tal vez tienes problemas familiares, una situación que parece que no está avanzando. Pero déjame decirte, amado, de parte de Dios, que no bases tu fe en lo que miras, básala en lo que el Señor ha hablado en la bendita Biblia. Agarra las palabras del Señor para ti y esas promesas que se cumplan en tu vida. No bases tu fe en lo que miras. Esa no es fe. En Hebreos capítulo 11 verso 1 dice claramente qué es la fe. No necesitas mirar para poder creer en el Señor. Entonces, si tú necesitas ver para poder creer, déjame decirte, amado, que eso no es fe. Eso no es tener fe. Las circunstancias pueden cambiar, pero las promesas del Señor no van a cambiar. Tu campo el día de hoy puede estar vacío, pero la palabra de Dios sigue ahí sembrada y a su tiempo déjame decirte que te va a dar fruto. No interpretes tu futuro
por lo que estás viendo hoy, por ese proceso que a lo mejor puedes estar pasando. No entierres lo que Dios aún no ha terminado. El cielo no se mueve por lo que tus ojos miran. El cielo se mueve por lo que tu corazón cree. Por eso se mueve el cielo. Y si Él te prometió algo, si tú has leído la Escritura, tantas promesas que hay en la Escritura, y has agarrado una para ti, déjame decirte, amado, que tarde o temprano va a dar fruto. Porque el Señor cumple sus promesas. No te desenfoques por lo que hoy estás viendo. Agárrate de lo que el Señor ha prometido. Haz de su palabra tu ancla. Declara lo que Él ha dicho. Aunque tu realidad tal vez todavía dice lo contrario. Aunque tengas un mar inmenso de problemas, agárrate de la palabra del Señor. Agárrate de las promesas. La Biblia dice que Dios va a terminar lo que ha comenzado. Agárrate esa promesa para ti. Que si Dios comenzó algo en ti, que tú agarres eso y que sepas que Dios lo va a terminar, que Dios lo va a perfeccionar. Dice la Biblia que el Señor hará caminos en los desiertos. Aunque tú mires todo un mar de problemas, el Señor va a abrir ese mar, pero tú vas a pasar. Pero agárrate de las promesas del Señor. Dice la Escritura que los planes de Dios son para bien. ¿Por qué no te agarras esa Escritura, esa palabra para ti? Haz tuyas esas promesas. Escríbelas, memorízatelas, cántalas, óralas. Haz lo que tú quieras con ellas, repítelas si es necesario, pero acuérdate de ellas, confía en el Señor. Confía aunque no mires las cosas. Confía en que el Señor va a cumplir, que va a dar fruto. Esa promesa va a dar fruto, pero no va a ser cuando tú quieras. Va a ser cuando el Señor lo diga. Cuando el Señor te conteste y te diga amén. En ese momento va a dar fruto esa promesa que tú has agarrado. Dice en 2 Corintios 4:18 que así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Dice, fíjate ahí claramente lo que dice. Las cosas que ahora podemos ver, pronto se van. Pero las cosas que tú no miras, esas cosas van a permanecer para siempre. Lo que tú miras hoy, ese problema, ese proceso, esa circunstancia, eso que tú estás pasando, eso que te está deteniendo, ese gigante que hay enfrente de ti por el cual te tiemblan las piernas. No mires ese problema. Si no te va a pasar lo que pasó con Pedro, te vas a hundir. Mira al que te puede dar la solución del problema. Mira al Señor. Mira en Dios, confía en Él. No tienes que verlo para que puedas creer en Él, porque lo podemos sentir, podemos ver su mano obrar en la vida de cada uno de nosotros. A veces uno se ciega por la misma incredulidad o por otros motivos espirituales, pero el Señor nunca te ha dejado. El Señor siempre ha estado ahí contigo. En tus momentos en los cuales has llorado en silencio, en esos momentos el Señor siempre ha estado ahí, dándote de su mano, agarrándote y sacándote del hoyo. Donde quiera que tú te has metido, el Señor nunca te va a dejar. Los silencios de Dios no quiere decir que Él no esté ahí. Si tú estás pasando un proceso y que digas tú, pero ¿qué me está pasando? Pues si yo estoy orando, yo estoy ayunando, me está yendo mal a pesar de que estoy buscando al Señor. En esos procesos que tú estás pasando, en esos procesos no creas tú que el Señor no está. No creas que el silencio de Dios no creas que Él está ahí porque Él está en silencio. Él siempre está ahí cuidando de sus hijos. Habacuc no escuchaba a Dios resolverlo todo, pero aún así Habacuc declaraba: me gozaré en el Dios de mi salvación. Miraba toda una sequía, miraba que las cosas iban mal,
Pero sin embargo, fíjate las palabras de Habacuc: me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Quién estando en un proceso te va a decir esto? Necesitas estar bien afirmado en el Señor para poder soltar estas palabras, estas declaraciones. Muchos están en el proceso y ni siquiera se acuerdan del Señor. Y eso es lo peor de las cosas, que nada más te apartas del Señor. Pero Habacuc no lo hizo. Habacuc confió en Dios. No oía la respuesta del Señor, pero aún así seguía confiando. Confiaba que las promesas de Dios las iba a cumplir el Señor, que porque él confiaba que Dios era fiel y que es fiel. Tú no asumas, amado, que Dios está ausente porque no escuchas nada. No asumas que Dios está ausente porque sigues pasando el proceso y aún todavía no puedes salir de ahí. Él está trabajando dentro de ti, desde la profundidad de tu vida. Ahí está Él obrando, aunque tú no lo veas, aunque tú a lo mejor ni te lo imagines, pero ahí está el Señor. Tal vez ese proceso ya duró tiempo, amado, pero los procesos se acaban. Los tiempos de Dios son perfectos. No quieras tú que salir de cuando tú quieres de ahí. No son las cosas cuando nosotros queremos, porque nosotros no podemos mandar al Señor. Nosotros debemos solamente adaptarnos, confiar en que el Señor nos va a ayudar. Él sabe cuándo y Él sabe por qué. Pero gozarnos como lo hizo Habacuc, confiar en el Señor, gozarnos en que el Señor va a estar ahí. ¿Y qué pasa, amado? ¿Qué te toca a ti hacer? Te toca a ti seguir creyendo. Te toca seguir confiando. Que tu fe no se debilite. Cuando tú no entiendas lo que el Señor está haciendo, recuerda quién es Dios. Voltea a ver todo lo que hay a tu alrededor y acuérdate quién es el Señor. Las cosas, el cielo, las montañas, las estrellas, la luna, el sol, todo eso que miramos no se hizo solo, amado. Muchos dicen, no, es que porque el Big Bang, fue una explosión. Oye, pero para todo hay un creador. ¿Quién fue el creador? El Señor. No, es el eterno. Él es el que siempre ha estado, el que creó todo lo que hay. Si tú estás pasando un momento difícil, solamente voltea a ver y di, ay, Señor, eres tan grande y yo aquí tan pequeño. Confía en el Señor, alégrate, gózate. Aunque lo estés pasando mal, no des tú que andes ahí todo triste, que andes ahí nada más dando lástima. Acuérdate que el Señor te quiere bien. Acuérdate que el Señor tiene planes buenos para tu vida. Acuérdate que el Señor no te va a dejar ahí tirado. Isaías dijo en el capítulo 64, verso 4, dice, desde tiempos antiguos no hay nadie que haya oído, ni oído percibido, ni ojo visto a otro Dios fuera de ti, que trabaje, ojo ahí, que trabaje para los que en Él esperan. No te debes de desesperar. Si ya te cansaste, siéntate. No te canses. Espera en el Señor, confía en Él, confía en que Él va a sacarte. Habacuc estaba viviendo escasez. Tenía un vacío muy grande, tenía pérdidas. Y fíjate aún así lo que dijo, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto no fue una reacción emocional, fue una decisión espiritual que tuvo Habacuc. Él no se alegró por lo que él tenía, sino por a quién tenía, que tenía el Señor. Eso fue una fe que celebró antes de ver el milagro. Y fíjate, lo mismo sucedió en Éxodo capítulo 12. Dios le ordenó a Moisés que el pueblo debía celebrar la Pascua. Pero ¿sabes cuál es lo más impresionante de esto?
que Dios lo manda a celebrar la Pascua, pero ellos todavía eran esclavos. Todavía estaban bajo opresión. Ellos todavía no salían, todavía no eran libres. Y sin embargo Dios les dijo, fíjate lo que les dijo el Señor: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Yo no sé si tú te los imagines a estos hombres israelitas comiendo con las sandalias puestas y con su bastón ya listos para salir. Ellos estaban celebrando cuando todavía estaban en opresión. El faraón todavía no les decía váyanse. Ellos estaban viviendo bajo opresión. En vez uno aquí se pone triste uno por los procesos que uno pasa, pero sin embargo ponte a ver la historia de los israelitas, cómo los oprimían los egipcios. Eran golpes, azotes, y a veces hasta los mataban de tanto que los golpeaban. Era un trabajo excesivo lo que ellos estaban haciendo, pero sin embargo Dios los manda a que celebren antes de salir. Tenían que festejar su libertad antes de experimentar su libertad. Tenían que celebrar una victoria mientras aún estaban en opresión. Y todavía más adelante, ahí en el capítulo 14, en el verso 15, Dios les dice algo impactante. ¿Por qué clamas a mí? Ordena al pueblo que se ponga en marcha. Ellos estaban siendo perseguidos por los egipcios. Tenían enfrente al mar. El mar todavía no se abría. Sin embargo, el Señor, fíjate lo que les dice. Les dice, da un paso de fe. Yo te lo estoy diciendo a mi versión. Da un paso de fe. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, pónganse en marcha. El mar todavía no se abría. Pero el Señor le está diciendo, tengan fe de que se va a abrir. Festejen antes. Ahí van ellos y el mar todavía estaba cerrado. Pero Dios ya les estaba pidiendo, caminen. Sin que todavía se abra el mar, ustedes avancen. Y esta es una fe verdadera. Así es el gozo de los que confían en el Señor. Ese gozo no se activa cuando todo está resuelto. El verdadero gozo del Señor, lo que el Señor te da, se activa cuando todavía no suceden las cosas. El día de hoy, amado, Dios te está llamando a que confíes como Habacuc, a que confíes como Moisés, a que confíes como el pueblo de Israel, a que cantes antes del milagro, a que avances antes de que mires la salida, a que festejes en medio de tu dolor. ¿Aún no ves la solución? ¿Aún sigues todavía en proceso? Celebra igual. Confía igual. Sigue caminando, agarrado de la mano del Señor, porque tu obediencia y tu confianza son los que van a provocar lo que viene, amado. El gozo que das en la esclavitud es una profecía de tu libertad. La alabanza que sueltas es la prueba, es una declaración de que el cielo ya, de lo que el cielo ya decretó, de que ya te dijo amén, de que va a pasar. Tu fe no se debe de basar en lo que tú miras. Tu fe se debe de basar en lo que el Señor dijo, en las promesas que están en la Biblia. En eso se debe de basar tu fe. Tú puedes tener una adoración firme en medio de una situación inestable, porque tu gozo no viene del fruto. Tu gozo viene del que da el fruto. En Filipenses 4:4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y Habacuc, así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque te sientas débil, amado, confía en su fuerza. Hay momentos
en los que no se trata de que falta fe. Hay momentos en los que se trata de que te faltan fuerzas. Sabes que Dios es bueno, que Él puede, que Él no falla, pero ya no tienes fuerzas para seguir creyendo con la misma intensidad. A veces el cansancio no es físico, a veces el cansancio es de nuestra alma. Has llorado en secreto, has querido rendirte sin decirle a nadie. Has seguido sonriendo por fuera mientras estás quebrado por dentro. Pero allí es donde se vuelve esta palabra de Habacuc viva. En el verso 19 dice: el Señor soberano es mi fuerza. No necesitas ser fuerte, solo necesitas confiar en el Señor. Solo necesitas confiar en el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios no espera que tú seas perfecto, Él espera solamente que acudas a Él, que te rindas a Él. Habacuc no dijo: yo me levantaré por mis fuerzas. Fíjate lo que dijo Habacuc. Dice: el Señor soberano es mi fuerza. Él no dijo: yo me voy a levantar. Él está declarando que el Señor es el que le da pie firme. Él es el que le da la fuerza. La fortaleza no venía de Habacuc, la fortaleza venía de Dios. Tal vez a lo mejor el día de hoy ya no tienes fuerza para seguir empujando ese problema, esa situación que tú estás viviendo, pero Dios tiene fuerza para sostenerte. Dios no te está pidiendo que aguantes todo. Él solamente te está pidiendo que confíes en Él, que no lo hagas en tus fuerzas, que no quieras tú hacerlo por ti mismo, sino que puedas tener humildad, ir y arrodillarte y pedirle al Señor, orar al Señor, rendirte al Señor, decirle: Señor, yo ya no puedo, yo ya me cansé, yo quiero que seas tú el que me levante, yo quiero que seas tú el que me dé la fuerza, yo quiero que seas tú el que me limpie mi corazón. Dice en Isaías 40, 29 al 31, que hasta los jóvenes se cansan. Los jóvenes se cansan, amado. Entiende esto, ponte más uno ya de más grande. Los jóvenes se cansan. Pero dice el verso que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor, no los que confían en sí mismos, sino los que van ante el Señor y se rinden y le dicen: Señor, quiero de tus fuerzas, quiero de lo tuyo, Señor, de esas fuerzas ilimitadas que tú puedes proveer. Quiero agarrar esta promesa para mí, porque yo ya me cansé, quise intentarlo, hacerlo por mis fuerzas, pero yo ya no puedo. Yo quiero seguir en tu voluntad, quiero seguir en tus fuerzas, Dios. Dice ahí el verso: el Señor es soberano, Él me da pie firme como el del venado, capaz de pisar sobre las alturas. Este verso no es una poesía bonita, amado. Esto es una declaración de que Dios puede hacerte caminar con firmeza, aún en terrenos que son peligrosos, aún en terrenos que son inestables. El Señor puede hacer que camines por ahí. Y fíjate, el venado al que se refiere aquí, en este verso, el venado no camina en un terreno plano. El venado camina en zonas altas, en zonas de difícil acceso, en zonas que son peligrosas, en zonas en donde muchos otros caerían fácilmente. Pero el venado, déjame decirte que el venado no se cae. Por eso es que el salmista, Habacuc, dijo que le da fuerzas, le da el pie como el del venado. Me da pie firme como el del venado, capaz de pisar sobre las alturas. Porque el venado no se cae. El venado fue diseñado para andar en lugares donde muchos otros retroceden, donde muchos otros no pueden subir, no pueden andar ahí. Y así tú también, amado, si tú confías en Dios,
Las fuerzas del cielo te van a afirmar, las fuerzas de Dios te van a sostener y te van a dar ese equilibrio en medio de un terreno que tú deberías estar hecho para caer. Tú puedes caer si tú vas solo. Tú no vas a poder subir como los venados en terrenos peligrosos, en terrenos rocosos, en terrenos como los que a lo mejor es el proceso que tú estás pasando. Que a lo mejor miras una piedra ahí, miras otra piedra allá y se te hace difícil pasar y llega el momento que te cansas. Por eso dice Habacuc que el Señor le da pie como el del venado para poder andar en los lugares difíciles. Si tú te agarras de la fe, si tú te agarras y confías en el Señor te va a sostener y no te va a dejar caer. Aún en tus momentos de prueba, el Señor va a estar ahí. Donde muchos se caen, el Señor te va a levantar, pero tienes que confiar en Él. Quizás a lo mejor tú ya has dicho, ya mi proceso está muy avanzado, ya no puedo, ya no sé cómo sostenerme, ya me harté, ya no puedo, me estoy desmoronando. Pero déjame decirte, amado, que el Señor te dice el día de hoy que Él es tu fuerza y Él te hará caminar por donde otros han caído. Si tú tal vez lo hiciste en tus fuerzas, el Señor te va a levantar, pero tienes que confiar en Él. Confía en el brazo poderoso de nuestro Dios, un brazo fuerte, un brazo que su fuerza no tiene límite, que Él es todopoderoso. Él puede hacer todo de la nada, no necesita una materia para poder crear. Él puede hacer todo sin necesidad de una materia. El Señor te va a levantar, el Señor te va a afirmar. Tú no vas a terminar en el suelo, amado. Dios está afirmando tus pasos en medio de ese proceso, en medio de esa situación difícil que tú estás pasando. Tu situación puede ser inestable, pero tu Dios es inamovible. Donde otros han resbalado, el Señor te va a mantener firme, no te va a dejar caer. Donde otros se han rendido, tú vas a avanzar, porque tú no caminas con tu propia estabilidad, tú caminas con las fuerzas del Señor. Tú no vas a terminar de rodillas, amado, no vas a terminar en derrota. Tú vas a terminar de pie, vas a terminar con un paso firme, porque el que te sostiene a ti, amado, ese no tiembla, ese es todopoderoso y Él está firme y Él es fiel. Habacuc estaba en medio de un ambiente de pérdida y aún así él declaró que el Señor era su voz. Él no declaró esto porque se sintiera fuerte, sino porque él decidió confiar en el Señor. La confianza no va a nacer de las emociones, la confianza va a nacer de la fe que tú tienes. El día de hoy tú también puedes ser como Habacuc. Puedes estar a lo mejor débil, cansado. Puedes estar viviendo una sequía. Puedes estar viendo pérdidas. Pero aún así puedes tú declarar como Habacuc: Señor, confío en ti. Dios no bendice a los que se sienten fuertes. Dios bendice a los que siguen firmes, aún con lágrimas en los ojos. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. ¿Por qué le dijo esto Dios a Pablo? Le dijo esto porque le dijo: yo no quiero personas fuertes, yo no quiero personas que sean autosuficientes, yo quiero personas que se rindan ante mí, personas que quieran hacer lo que yo les digo. No quiero personas que quieran vivir egoístamente y hacer su voluntad. Quiero personas que se rindan ante mí. Por eso le dice
que mi poder actúa mejor en tu debilidad, porque en tu debilidad ahí es donde tú te puedes acordar del Señor. Si todo está bien, si estás bien de salud, si estás bien financieramente, te vas a olvidar del Señor. Por eso el Señor siempre nos pone un tope, nos pone algo para que nos acordemos de que ahí está Él, de que necesitamos de Él y que no somos autosuficientes. Aunque tengas recursos para sostenerte, el que te va a sostener más y mejor es el Señor. No hay nadie como nuestro Dios. Aunque el camino sea incierto, debes de confiar en la guianza del Señor. Una de las cosas más desgastantes en el corazón de nosotros, amado, en medio de nuestro dolor, lo que más nos desgasta es la incertidumbre. No saber qué es lo que va a pasar. No saber si las cosas van a mejorar, no saber cómo van a terminar las cosas. Y cuando no hay claridad, es cuando tu alma empieza a temblar. Es cuando tu fe empieza a menguar. Pero Dios nunca prometió que veríamos todo claro. Él prometió que Él nos iba a guiar paso a paso. Habacuc no sabía ni cómo Dios iba a restaurar todo, pero algo sí sabía: el Señor soberano es mi fuerza. Y con eso a Habacuc le bastó para él avanzar. Él no necesitaba saber cómo iba a actuar Dios. Él solamente se agarró de esta palabra: el Señor es mi fuerza. Yo no sé si tú puedas hacer esto tú también. Que no lo digas con tus labios, que lo creas en tu corazón. Que creas que el Señor es tu fuerza, que el Señor es lo único que tú necesitas para avanzar, porque el Señor no te va a dejar caer, el Señor no te va a llevar por un mal camino, el Señor te va a llevar por caminos de bien. Dios conoce todo el camino tuyo. Algo que tú todavía no miras, el Señor ya lo vio, el Señor ya sabe cómo vas a terminar. Y uno de los mayores retos en la fe es seguir caminando cuando tú no ves las cosas claras. Cuando no hay señales, cuando no hay respuestas, cuando no tienes una confirmación, te empiezas a dudar, tu fe empieza a temblar. Fíjate ahí en el Salmos 32:8. Algo que el Señor le dijo a su pueblo. Dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esto fue algo que Dios le dijo a su pueblo. Yo te pregunto el día de hoy, amado, ¿tú eres parte de su pueblo? ¿Tú eres un hijo de Dios? Si tú eres un hijo de Dios, fíjate lo que te está diciendo el Señor. Te aconsejaré, te guiaré por el mejor sendero y velaré por ti. Qué cosa tan hermosa. Dios no solo te guía, el Señor te va a guiar por el mejor camino. No va a ser por el más corto, no va a ser por el más fácil, pero va a ser por el mejor. Y lo mejor muchas veces se esconde detrás del silencio. Puede estar ahí tu espera, detrás de todo esto. Tal vez tú estás en una etapa donde no sabes ni qué hacer. No sabes si quedarte o moverte. No sabes si hablar o si mejor te callas. No sabes si seguir intentando o ya mejor dejar todo. Pero lo importante, amado, no es que tú lo sepas todo. Lo importante es que Él sí lo sabe. Y si Él lo sabe, vas a estar en buenas manos. Si Él lo sabe, el Señor te va a guiar por un buen camino. Aunque tú no entiendas las cosas, aunque tú no sepas por cómo es que está actuando el Señor y cómo es que lo está haciendo, pero te aseguro una cosa, que algún día le vas a agradecer al Señor, aún después de los procesos que estás pasando. Un día lo que te está pasando, ese proceso va a ser para honra y gloria de nuestro Dios. Si Él está guiando tu vida,
No tienes por qué temblar, no tienes por qué tener miedo, tienes que confiar en el Señor, porque el Señor ya trazó el camino y el Señor te va a guiar. Dios no necesita explicarte cómo es que va a hacer las cosas. Él solamente sabe lo que va a pasar contigo y tú tienes que confiar en Él. Él no está esperando que tú entiendas, Él solamente está esperando que tú confíes en Él. Habacuc no veía cosecha, no hubo fruto en el campo, no había ganado y no había ni siquiera una esperanza para Habacuc. Todo a su alrededor hablaba de pérdida, pero aún así dijo: me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y sabes tú qué es esto? Esto es una fe que no se rinde ante el proceso. Es una confianza que no se dobla aunque el terreno esté temblando. En Éxodo capítulo 1, verso 12, pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, amado, dice la Escritura: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se esparcían. Dios no los sacó primero del proceso. Dios los hizo crecer dentro de lo que estaban viviendo, dentro de eso que estaban siendo oprimidos. Dice el verso que se multiplicaban más y más. Entre más los oprimían. Tal vez puede ser lo que esté pasando contigo. Habacuc no esperó que todo cambiara para confiar. Y el pueblo de Israel no tuvo que ser libre para poder multiplicarse. Porque cuando tú confías, amado, aún en tu opresión, Dios te va a sacar de ahí y ni te vas a dar cuenta cómo lo va a hacer. Tal vez estás pasando una etapa difícil. Tal vez estás pasando una etapa donde tú esperabas mucha cosecha y sin embargo hay sequía. Tal vez estabas esperando tu armonía y sin embargo hay puros problemas, puros conflictos. Donde esperabas avances, a lo mejor hay un estancamiento. Pero el Señor te dice hoy que ese proceso no te va a destruir. Si confías, el Señor te va a levantar. Si confías, el Señor te va a afirmar. Si confías, el Señor te va a multiplicar. Después de ese proceso, amado, estando tú en Él, el Señor va a estar siempre presente y te va a ayudar a salir de cada uno de ellos. Donde otros se han quebrado, tú saldrás más fuerte. Lo que a lo mejor tú ya mirabas perdido, lo que tú mirabas como una pérdida, como un desecho, en manos de Dios se va a convertir en un plan que el Señor va a levantar. Entre más opresión tengas, amado, más grande va a ser la bendición, más grande va a ser el proceso, más grande el Señor va a prosperarte si tú confías en Él. No debes confiar cuando todo mejore, es confiar ahora. Es confiar así como Habacuc, es confiar así como el pueblo de Israel en Egipto. Mientras están en la prueba, seguir confiando en el Señor. No esperes a que pasen las pruebas, los procesos para que tú puedas confiar en Él. Que puedas confiar en Él aún ahorita, aunque esté temblando todo a tu alrededor, que puedas tú confiar en el Señor. Habacuc no terminó todo con respuestas, terminó con una convicción. Le dijo ahí en el verso 19, Dios me da pie firme y me hace andar por las alturas. Deja de esperar a que todo tenga sentido para que tú avances. Solo necesitas una palabra de Dios. Solo necesitas confiar en las promesas del Señor para poder avanzar. Una palabra del Señor puede cambiar tu vida. Por una palabra se hizo todo lo que hay. Por una palabra que tú agarres para ti, una promesa que agarres para ti, amado,
la vida te va a cambiar, pero que la creas de verdad con tu corazón, que la tengas ahí, esa semilla que el Señor va a dar fruto. Solo necesitas la palabra del Señor. Hay muchas personas que lamentablemente se han detenido solamente porque no miran la claridad, no miran el final del camino. Pero Dios no te llamó a entenderlo todo. El Señor te llamó a que confíes y que camines. Habacuc empezó mirando lo que le faltaba. No había higos, no había uvas, no había aceite, no había ovejas, no había vacas. Todo parecía que estaba perdido. Pero Habacuc no se quedó con lo que él miraba. Él se quedó creyendo en el que lo iba a sostener. Y tú también puedes hacer lo mismo. Tal vez estás viviendo un aunque las cosas no salieron como esperabas, aunque alguien te falló, aunque tu corazón se está sintiendo seco, aunque el campo de tu vida parece estar vacío. Pero recuerda esto, amado, Dios no necesita condiciones favorables para obrar. Él solo necesita que tú confíes. Habacuc no terminó derrotado, terminó fortalecido, no porque se hayan resolvido las cosas, sino porque él empezó a confiar en medio de todo lo que estaba temblando a su alrededor. Y esa misma decisión, amado, está sobre ti el día de hoy. No confíes en tus fuerzas, no confíes en las personas, no confíes en lo que tú miras. Confía en que Dios ha estado contigo aún en los momentos donde pensaste que tú estabas solo. Confía aunque todo tiemble, porque aunque tiemble el suelo, Él sigue siendo tu roca. Aunque tiemble tu mundo, Él sigue sosteniendo el universo. Aunque tiemble tu alma, Él sigue siendo fiel. Yo no sé, amado, si puedas empezar a agarrarte de la mano del Señor el día de hoy. Que hayas agarrado el día de hoy una palabra nada más para tu vida. Si agarraste más, gloria a Dios. Pero que hayas agarrado una palabra para tu vida y que la puedas aplicar. Que puedas sembrarla en tu corazón, orarle al Señor y que esa palabra dé fruto. Que no te decepciones por lo que miras a tu alrededor. Que no te decepciones si miras los campos vacíos, porque algún día el Señor va a fructificarlos, un día el Señor los va a vivificar y un día el Señor va a renovar todo lo que hoy miras muerto. El Señor le va a dar vida, pero tienes que confiar en Él. Yo te invito a que te pongas de pie, amado. Te invito a que oremos al Señor, que podamos elevar una oración de gratitud, una oración en la que tú le digas al Señor que tú confías en Él, que tú lo necesitas, que tal vez intentaste hacer las cosas a tu manera, pero que el día de hoy quieres confiar en Él, que el día de hoy quieres agarrar una palabra para ti. No necesitas entenderlo todo para confiar. No necesitas soltar. Necesitas solamente soltar las cosas ante Dios, rendirte ante el Señor, dejar que Él tome el control. Háblale a Dios en esta hora. Dile al Señor con tus palabras: Señor, he estado luchando en el silencio. He estado luchando con la sequía, con la desesperanza, pero hoy decido confiar en ti. Hoy, aunque no florezca nada, Señor, aunque no vea fruto, tú sigues siendo mi Dios. Entrégale ese miedo al Señor, eso que no le dices a nadie, pero que te está pesando en este momento. Ese, aunque me fallaron, aunque estoy cansado, aunque no veo cómo va a terminar esto, ni cuándo va a terminar, díselo hoy al Señor. No lo guardes más en tu vida, en tu corazón, entrégaselo al Señor. Dile: Dios, aquí está mi carga, aquí está mi debilidad. No quiero seguir aparentando que todo está bien.
Quiero confiar en ti de verdad, Señor. Quiero confiar en ti con lágrimas o con gozo, pero quiero confiar en ti, Dios. Hazme caminar firme. Aunque todo esté temblando, Señor, hazme levantar. Aunque no tenga fuerza, Señor, hazme confiar en ti, Señor. Aunque no entienda nada, Dios. Oh Padre bendito, amado Dios y Padre eterno, hoy me levanto, Señor, a favor de cada vida que escuchó esta palabra. A favor del que está cansado de luchar, del que ha estado en silencio sufriendo, del que pensó que su fe ya no servía, Señor, del que sintió que todo se estaba cayendo. Oro por los que están en procesos, por los que miran sus campos vacíos, por los que oran y oran, ayunan y aún no miran el fruto, Señor, por los que están esperando un cambio en su casa, en su salud, en su alma, Señor. Señor, tú los ves, tú los conoces, tú conoces esos procesos, Señor, que están pasando, Dios. Aunque no han visto todavía tu respuesta, Señor, aunque todo sigue temblando a su alrededor, pero yo declaro, Señor, en tu nombre que no se van a caer, que se van a levantar, Señor, que no se van a rendir, sino que se van a reafirmar, Señor. Que no se pierdan, Señor, que se multipliquen, Señor. Que termine ese proceso, Señor, eso que está afligiéndolos, Señor, en sus vidas, eso que esas ruinas que tal vez piensan ellos que ya no tiene opción, Señor, que tú los vas a levantar, que tú los vas a reafirmar. Espíritu Santo, sopla sobre los corazones que están quebrantados, sopla vida, Señor, sobre los que están cansados. Afirma, Señor, al confundido, fortalece al débil, Señor, sana a las personas que están heridas. Guíalos, Señor. Espíritu Santo, desciende sobre ellos. Que tu fuerza, Señor, sea el impulso que tengan ellos en sus vidas, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentir tu mano obrando, Señor, en cada uno de ellos. Te pido por cada uno de ellos que están aquí, Señor, y por las personas que estuvieron del otro lado de la pantalla, Señor, donde tus palabras, Señor, van a llegar, Señor, que den fruto, Señor, donde mis palabras a lo mejor no han llegado, Señor, que llegue tu palabra a cada uno de ellos, Dios. Tú haces, Señor, que nuestras fuerzas sean renovadas, Señor. En ti encontramos todo, Padre. Encontramos ese gozo, Señor, del cual tuvo Habacuc. Ese gozo en el cual él se gozó aún estando en la prueba, estando en el proceso, Señor. Confiamos, Señor, que tú vas a hacer algo grande en nuestras vidas, Dios. Que tú vas a soplar nuevo aliento en nuestras vidas, Señor. Que tú vas a revivificar los espíritus, Señor, en esta hora. Y que usted, mi Dios, nos va a dar un nuevo propósito, Señor, para el día de hoy. Para estar, Señor, nuevamente firmes, Señor, rendidos ante tu presencia, Señor. Te doy gracias, Dios, y oro por cada persona que está el día de hoy aquí. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciendo su fe, fortaleciendo, Señor, cada situación en la que ellos estén pasando, que ellos puedan superarla, Señor. Que en esta hora, Señor, usted le multiplique las fuerzas al cansado. Que usted, Señor, les consuele, Señor, que ellos puedan sentir tu abrazo, Señor, en esta tarde, Señor. Que ellos puedan, Señor, sentirte, que tú estás ahí, Señor, tomando de su mano, Señor, sosteniéndolo, Señor, en el momento de la prueba, Señor. Que ellos se puedan gozar, Señor, que no tengan que ver para poder creer en ti, Señor. Espíritu Santo, sopla en la vida de cada uno de ellos, Señor. Llénalo, Señor, de tu fuerza ilimitada, Dios. Ayúdalo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy toda la honra, toda la gloria y todo el honor a ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, mi Dios poderoso.